un papa fuera de toda lógica, y una profecía que muchos temen ver cumplida. Robert Prevost, nacido en Estados Unidos, ha sido elegido como León XIV, el primer papa norteamericano de la historia. Pero no es solo eso lo que intriga. ¿Y si este nombre no fue casual? ¿Y si esta elección marca el cumplimiento exacto de la profecía de San Malaquías sobre el último papa? En este video, vamos a conectar hechos, símbolos y advertencias que podrían mostrar que estamos ya en el umbral del apocalipsis. Suscríbete ahora, porque si esto es verdad, no queda mucho tiempo para despertar. La elección de un papa siempre ha sido vista como un momento espiritual, pero también como un reflejo de los tiempos. Y en 2025, el mundo fue testigo de algo sin precedentes. Por primera vez en la historia, un norteamericano se sentó en el trono de Pedro. Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, fue elegido como el nuevo líder de la Iglesia Católica. Muchos lo celebraron como un avance, una modernización, una señal de la globalización de la fe. Pero los que miran más allá de lo superficial comenzaron a preguntarse, ¿realmente fue casualidad? ¿O estamos ante una señal clara, escrita desde antes, en las páginas de la profecía? La figura del Papa ha sido, por siglos, asociada con Roma, con Europa, con la tradición occidental, y que ahora un hijo de los Estados Unidos, nación símbolo del poder moderno, tome las llaves espirituales del mundo católico, no es menor. La Biblia y las profecías no hablan directamente de América, pero muchos intérpretes han visto en esta nación un rol crucial en los eventos del fin. Poder, influencia, cultura, tecnología, y ahora, espiritualidad centralizada. La elección de Prevost no solo rompe un patrón histórico, sino que inaugura una nueva configuración geopolítica y espiritual. Muchos videntes, desde San Malaquías hasta intérpretes modernos, han advertido que el último papa sería diferente, que no surgiría del corazón tradicional de Europa, sino de una región inesperada, que uniría el poder político del norte con el fervor espiritual del sur. Robert Prevost es estadounidense, pero también profundamente latinoamericano por su vida misionera en el Perú. No es un teólogo de escritorio, es un hombre que conoce el dolor de los pueblos, pero también las estructuras del poder eclesiástico. ¿Podría ser esa combinación exacta la que fue profetizada? El hecho de que haya sido elegido precisamente después de Francisco, un papa tan fuera de molde, parece formar parte de una secuencia profética. No estamos hablando de coincidencias, sino de convergencias, eventos que, separados, parecen simples hechos históricos, pero que al unirlos revelan un patrón, una línea, un propósito. El primer papa estadounidense no es solo un título de prensa, es un símbolo, un marcador profético, un cambio de eje en el escenario espiritual del mundo. Entonces, ¿casualidad o señal? Para los que viven por vista, es historia. Para los que viven por fe, es cumplimiento. Y en el próximo punto veremos que incluso su nombre elegido, León XIV, también lleva consigo ecos del pasado profético. Cuando un nuevo papa es elegido, uno de los momentos más significativos es la elección de su nombre. No es un detalle estético, es una declaración de identidad, una señal al mundo espiritual y una clave para interpretar el pontificado que comienza. Robert Prevost eligió llamarse León XIV, un nombre que no se usaba desde hace más de un siglo. ¿Por qué no Juan, Pablo, Benedicto o Francisco? ¿Por qué revivir a León? La respuesta podría estar en el pasado y en lo profético, porque en la historia de la Iglesia, los papas llamados León han marcado momentos de batalla, de defensa doctrinal y de tiempos decisivos. El más recordado es León XIII, quien gobernó a finales del siglo XIX y fue conocido por su visión profética.
Fue él quien tuvo la célebre visión del diablo pidiendo permiso a Dios para destruir la iglesia durante el siglo siguiente, visión que dio origen a la oración de San Miguel Arcángel. Fue también León XIII quien escribió la encíclica Rerum Novarum, que redefinió la doctrina social de la iglesia en un mundo industrializado y convulsionado. Su pontificado fue visto como una muralla espiritual ante la amenaza del modernismo y del relativismo que comenzaba a surgir. Ahora, más de 100 años después, aparece León XIV, y no pocos interpretan esto como un eco espiritual del pasado, como si la elección del nombre indicara que estamos entrando en una nueva batalla, no con armas humanas, sino con verdades eternas. La era digital, la inteligencia artificial, la confusión moral y doctrinal, todo apunta a una nueva forma de guerra espiritual. ¿Y qué mejor que un león para guiar el rebaño en tiempos así? El nombre no solo evoca fuerza, evoca vigilancia, combate, discernimiento. Además, en el lenguaje bíblico, el león no es solo símbolo de poder, es también símbolo de Cristo. El león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5, es el que abre los sellos, el que vence, el que ruge contra la injusticia. Si Prevost eligió ese nombre con conciencia espiritual, entonces está diciendo algo más profundo, que viene no solo a pastorear, sino a rugir contra la mentira, a sostener la verdad, a preparar el camino para algo que el mundo aún no entiende. Entonces, el nombre León XIV no es una nostalgia, es un mensaje, un eco del pasado, que puede estar anunciando el principio del final. Y en el próximo punto veremos cómo a ese nombre se suma una profecía antigua que habla del último papa. En el siglo XII, el arzobispo irlandés San Malaquías escribió una lista enigmática de 112 lemas latinos que, según la tradición, describen a cada papa desde su tiempo hasta el fin del mundo. Durante siglos, muchos han intentado descifrar sus palabras, con resultados sorprendentemente precisos en varios casos. El lema del Papa Juan Pablo II, de Labore Solis, coincidía con un eclipse solar el día de su nacimiento. Benedicto XVI fue Gloria Olivae, ligado a la paz y la espiritualidad benedictina. Y Francisco, según los intérpretes, sería el número 111, Petrus Romanus, o el Pedro Delfín. Pero después de él, no hay más lemas, solo una advertencia final sobre persecución, ruina y juicio. La elección de León XIV ha reactivado el interés en esta antigua profecía. ¿Es él ese último papa no mencionado explícitamente? ¿El que gobernará la iglesia en medio de tribulación global y purificación espiritual? San Malaquías no da fechas, pero sí una estructura. Y si seguimos esa estructura, el lugar que ocupa Prevost ya no está dentro del listado profético, sino en el cierre, en la línea final, lo cual podría significar que su elección marca el inicio del cumplimiento escatológico final, no como figura del mal, sino como el último pastor fiel antes del regreso del verdadero pastor. Esto no significa que debamos entrar en pánico ni caer en especulación desordenada. La iglesia ha vivido crisis antes, pero hay una diferencia. Nunca antes el mundo entero estuvo tan globalizado, tan vigilado, tan confundido y tan alejado de Dios. Nunca antes el escenario profético del Apocalipsis, con control total, idolatría tecnológica, persecución moral y caos espiritual, estuvo tan presente. Y si el último papa debía aparecer en este contexto, entonces Prevost parece encajar perfectamente, no como un castigo, sino como una última advertencia. El propio nombre León, como vimos, refuerza esta posibilidad, y su elección rápida, su doble identidad cultural, su discurso suave pero firme,
Todo encaja en una figura que no busca destacar por sí misma, sino sostener la fe en un tiempo donde todo tiembla. Si Malaquías tenía razón, y muchos creen que sí, entonces León XIV podría no tener un sucesor, no porque fracase, sino porque su misión será resistir hasta el fin, hasta que la luz sea retirada y el juicio comience. Entonces, ¿es Prevost el último papa? Solo el cielo lo sabe, pero lo que sí sabemos es que su llegada no fue casual, y su lugar en la historia parece haber sido reservado con siglos de anticipación. Y en el próximo punto veremos cómo su elección misma fue envuelta en una rapidez y unidad que muchos consideran profética. La elección de un papa suele ser un proceso lleno de deliberaciones, tensiones y disputas internas dentro del colegio cardenalicio. Pero en mayo de 2025, el cónclave que eligió a León XIV sorprendió a todos por su rapidez y aparente unanimidad. Apenas transcurrieron unas pocas votaciones cuando el humo blanco apareció sobre la Capilla Sixtina. No hubo divisiones públicas. No hubo rumores de facciones enfrentadas. Fue como si algo, o alguien, hubiese guiado a los cardenales con urgencia y claridad. Una decisión así, tan veloz y fluida, no es común. Y eso levanta una pregunta importante. ¿Qué apuro espiritual hay en el cielo? Muchos analistas vaticanos quedaron desconcertados. Prevost no era el más esperado, no encabezaba listas, no protagonizaba titulares, pero dentro del cónclave algo ocurrió. Su perfil de humildad, firmeza y equilibrio parece haber inclinado los corazones. ¿Fue una estrategia humana o una intervención divina? La historia bíblica muestra que Dios a menudo elige lo oculto, lo inesperado, lo sencillo, para cumplir lo eterno. David fue ignorado por su padre, María no era noble, Pedro era impulsivo, y sin embargo, todos fueron escogidos en momentos clave. ¿Será que León XIV también fue señalado para un tiempo que exige urgencia espiritual? El consenso también fue interpretado como un reflejo del peso profético del momento. Es como si los cardenales, al votar, sintieran que no estaban eligiendo simplemente a un líder administrativo, sino al último centinela, a alguien que debía estar ya posicionado, preparado, con el corazón limpio y la mirada fija en el cielo. En tiempos donde la confusión reina y la verdad es difusa, una figura centrada, sin excesos, con raíces profundas y voz serena, puede ser exactamente lo que Dios quiere levantar, antes de los días más oscuros. La rapidez del cónclave también habla del estado interno de la Iglesia. A diferencia de elecciones pasadas, donde los bandos teológicos se enfrentaban, esta vez hubo una atmósfera distinta, no de conformismo, sino de rendición, como si el Espíritu Santo hubiese cerrado el debate, y cuando Dios decide, los hombres solo confirman. La rapidez fue para algunos una señal profética. No hay más tiempo que perder. El reloj celestial se acelera, las piezas se alinean, y la Iglesia necesita estar en posición. Entonces, ¿fue estrategia o fue cielo? ¿Política o profecía? Quizás ambas. Pero lo cierto es que algo grande se movió detrás de esas paredes antiguas. Y en el próximo punto veremos cómo León XIV, con su identidad dividida entre dos mundos, puede ser el símbolo más claro del punto de quiebre profético. Robert Prevost no solo es el primer papa nacido en los Estados Unidos, también es un hombre profundamente marcado por el sur, por la tierra peruana que lo acogió, lo formó y le enseñó a pastorear. Su vida transcurrió entre dos mundos, el centro del poder global y el corazón del sufrimiento latinoamericano. Y ahora, como León XIV, él une esas dos realidades en un solo pontificado. Pero esta unión no es solo geográfica o cultural, es simbólica.
porque en las Escrituras, el cruce entre reinos, lenguas y territorios siempre ha anunciado un giro espiritual mayor. ¿Será que esta doble identidad no es casual, sino parte de un diseño profético? Por un lado, representa la fuerza institucional de Occidente, formación académica, experiencia de gobierno, pensamiento estructurado. Por otro, trae consigo la espiritualidad sencilla del pueblo latinoamericano, calor humano, sensibilidad pastoral, cercanía al dolor. No es un papa de extremos, sino de puentes. Y eso, en tiempos de fragmentación, es una señal poderosa, porque los últimos tiempos descritos en la Biblia no son marcados por paz y armonía, sino por división. ¿Y qué papel juega un hombre capaz de mirar en dos direcciones? ¿Unir? ¿O mostrar que la división ya es irreversible? Muchos han visto en esta elección un símbolo del intento final de reconciliación entre el norte racional y el sur espiritual, entre la política y la fe, entre el orden y la compasión. Pero otros lo interpretan al revés, como una señal de que ya no hay más convergencia posible, que el Papa ahora debe pastorear un rebaño quebrado, donde cada oveja camina hacia una dirección distinta, y que su doble identidad será menos un puente y más una carga, un reflejo del desgarro interno que vive la humanidad y también la Iglesia. En la profecía bíblica, los hombres que caminan entre dos mundos son a menudo figuras de transición. Moisés era hebreo y egipcio, Pablo era judío y romano, Daniel servía en Babilonia, pero oraba hacia Jerusalén. Todos ellos vivieron entre reinos, con misiones específicas en tiempos de crisis. ¿Y si León XIV está en esa misma categoría? ¿Y si su papel no es construir algo nuevo, sino sostener lo que queda antes del colapso? Si su ciudadanía dual es reflejo de su misión final, ser fiel hasta el último aliento, porque unir dos mundos no siempre significa paz. A veces significa tensión, batalla, discernimiento. Y en el próximo punto, veremos si sus primeras palabras públicas ya contenían más que cortesía, si llevaban oculto un mensaje profético para quienes saben oír. El mundo escuchó con atención cuando León XIV salió al balcón de la Basílica de San Pedro por primera vez. Su aparición fue serena, sin gestos teatrales. Su voz, firme pero suave. Habló en español, no en latín ni en italiano, lo cual ya fue un gesto poderoso. Habló al pueblo, no a la estructura. Su mensaje fue breve, pero entre esas pocas líneas muchos sintieron vibrar algo más profundo. La luz no se ha apagado, dijo, solo ha cambiado de manos para brillar en la oscuridad que viene. Una frase sencilla, sí, pero cargada de simbolismo, urgencia y profecía. La imagen de la luz que cambia de manos no es nueva. En la Biblia, las lámparas y antorchas simbolizan la presencia de Dios, la revelación, la guía en tiempos oscuros. En Mateo 25, las vírgenes prudentes mantienen su lámpara encendida, mientras las insensatas quedan fuera del banquete. Cuando un papa habla de oscuridad que viene, no se refiere a un apagón físico, sino a un tiempo espiritual difícil, a una noche profética, a una etapa donde la verdad será confundida, la fe probada, y la Iglesia silenciada por fuerzas externas e internas. Pero hubo más. Agradeció a América Latina, no solo como referencia geográfica, sino como cuna espiritual. Dijo que aprendió a ver a Cristo en el rostro del que sufre. Esta declaración aparentemente pastoral encierra una advertencia. El futuro del cristianismo no vendrá de las estructuras, sino de los humildes, del pueblo quebrantado, de la fe sencilla, como si el Papa ya supiera que las instituciones fallarán, pero que el Evangelio seguirá respirando en los corazones de los que perseveran en lo oculto. Tampoco habló de reformas,
ni de planes de gobierno. No prometió nada institucional. Su enfoque fue espiritual, casi escatológico. Pidió oración, pidió vigilancia, pidió esperanza, pero no euforia. Y esto también es un mensaje, porque en su tono se notaba que no venía a reinar con comodidad, venía a cargar un peso, a sostener un encargo, a velar por una fe que podría ser perseguida. Lo que muchos oyeron como palabras de bienvenida, otros lo recibieron como un llamado a despertar. Entonces, ¿hubo mensajes ocultos? Sí, para los que tienen oídos para oír. León XIV no alzó la voz, pero sembró una advertencia suave, como un susurro antes de la tormenta. Y en el próximo punto veremos si esa tormenta ya ha comenzado, porque muchos creen que ya estamos viviendo el apocalipsis. Pandemias, guerras, colapsos económicos, desastres naturales, divisiones sociales, hambre espiritual. Las señales están por todas partes. Para muchos, estos son solo ciclos de la historia. Para otros, son el eco de lo que fue profetizado desde tiempos antiguos. Y si miramos con ojos espirituales, es imposible no conectar los eventos actuales con los pasajes del Apocalipsis. Jesús dijo en Mateo 24 que antes del fin habría pestes, rumores de guerra, amor enfriado y falsos profetas. Juan, en su visión en Patmos, describió un mundo globalizado, vigilado, confundido y espiritualmente dormido. ¿Y no es eso lo que vivimos hoy? La elección de León XIV, en este contexto, parece no ser solo un evento eclesiástico, parece una señal de convergencia. El surgimiento de un papa con perfil profético en medio de un mundo desmoronado espiritualmente, no vino con poder político, sino con palabras de advertencia. No vino a entretener, sino a sostener. Y si las profecías son ciertas, entonces estamos no solo en el fin de una era, sino en el umbral de la última batalla espiritual. No hablamos de miedo, hablamos de preparación, porque el Apocalipsis no es solo destrucción, es revelación de lo que somos, de lo que creemos, de lo que vendrá. Los jinetes ya cabalgan, la economía global tiembla, la fe verdadera es atacada, la cultura celebra el pecado, la iglesia se divide, y la tecnología, en lugar de acercar al hombre a Dios, lo está alejando de su voz. León XIV ha llegado en medio de todo esto, no como un héroe de masas, sino como un centinela silencioso. ¿El último? Tal vez. ¿El más importante? Posiblemente, porque no se necesita elocuencia en el final. Se necesita firmeza. No se necesitan discursos. Se necesita convicción. Si estamos viviendo el Apocalipsis, la pregunta no es ¿cuándo caerá todo?, sino ¿estamos preparados? Porque el libro de Apocalipsis no fue escrito para asustar, sino para advertir, para que el fiel permanezca firme, para que la iglesia despierte, para que el remanente se levante. León XIV podría ser el papa de ese remanente, no el de la gloria mundial, sino el de la fidelidad escondida, el que cierra la historia terrenal del papado para abrir paso al rey que viene. Entonces, sí, tal vez ya comenzó. Y si estás viendo este video no es por casualidad, es porque el cielo sigue hablando, a través de hombres, de señales y de nombres, y tal vez de un papa llamado León XIV. Y ahora pregunto, ¿tú crees que León XIV es solo un papa más? ¿O el último antes del juicio? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si este mensaje te hizo reflexionar, suscríbete ahora mismo. Porque las profecías no se escribieron para entretener, sino para advertir a los que aún pueden oír.